Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Pues nuevamente Círculos para la Vida Espiritual este lunes y pues con mucho calorcito aquí en la Ciudad de México, mucho calor. Entonces, continúa, pero qué rico. Y pues nuevamente seguimos con Luis Hale, hoy con este tema tan bonito. Podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado. Y bien, pues vamos a continuar, vamos a iniciar y pues como siempre vamos a iniciar con una evocación y pues le vamos a pedir a nuestra querida Betty que nos lo que nos inicie de esta forma. Adelante, Betty. Buenas Hola, muy buenas tardes. noches. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con esta evocación, pero con Luis Hay. Dice, en la infinidad de la vida, donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Así es que ahí donde estás, te voy a pedir que cierres los ojos, que abras tu corazón, que hagas una inhalación. Exhala y yéndonos ahí al centro de nuestro ser. Sabemos que esta hora en la que podemos compartir, que podemos charlar, meditar, afirmar, es una hora maravillosa, donde somos canales, donde viene esta sabiduría que nos ha enseñado la filosofía de Ernest Holmes y por medio de Luis El Hay. Agradecidos de poder estar aquí con ustedes compartiendo todo este conocimiento. Así es que confío en este poder, en esta inteligencia y sabiendo que todo lo que se necesita saber me será revelado y que cualquier cosa que necesite me llegará en el momento, espacio, secuencia y frecuencia oportunos. Todo está bien, todo está en perfecto orden divino. Así es que iniciamos con alegría, con felicidad y sobre todo con agradecimiento. Y así es, Sansoiri Seinen. Y así es, gracias, Betty, muy lindo. Pues qué bien empezar así, ¿no? Con Luis Gel, sus palabras, siempre, Sí. siempre de alguna forma, alimentando el corazón, alimentando nuestra vida. Y pues, ¿qué nos traes esta noche, Betty? Fíjate que vamos quizás no tan rápido con este libro, porque la verdad es que hay que desmenuzarlo un poco. Es demasiado lo que tenemos que absorber, lo que tenemos que deglutir, en fin, este conocimiento, porque a mí me pareció muy interesante, lo compartimos, ¿te acuerdas? ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud hacia lo pasado? No sé si a ti te pasó, Raúl, pero yo creo que algunos de las personas que luego nos escuchan o nos están viendo, a veces en el pasado tuvimos situaciones muy difíciles y a veces estas situaciones pues nos hicieron cambiar en decisiones, en rumbos que llevábamos y a veces a lo mejor todavía no podemos perdonar lo que pasó. Entonces, por eso me parece tan interesante lo que vamos a ver esta noche. Tú me dices si quieres hacer algún comentario de lo que te Sí, estoy diciendo del pasado. no, pues fíjate que precisamente yo sobre el perdón traía dos cuestiones muy fuertes cuando empecé todo esto. Una cuestión era un fracaso amoroso, Okey. ¿sí? Muy fuerte, yo ya llevaba, pues yo creo como unos, como cuántos serían, como unos 5 o 7 años en ese entonces que traía eso de ese fracaso que no me podía recuperar, ¿eh? Se me cerró muchas puertas. Y el otro era el,
el conflicto con mi papá. O sea, Dale. mucho tiempo yo pensé que a final de cuentas yo pensé que él no me había apoyado, que él de alguna forma pudo haber hecho un poquito más para nosotros y que pues por su no apoyo, pues me tocó trabajar desde chico, ¿no? Por ser el mayor. Y además, pues como que me juzgaba y como que, pues no sé qué veía yo en él o él que veía en mí, que, que era así como, ¿cómo te diré? Como un conflicto siempre, ¿no? O sea, si yo hago esto, siempre había una crítica, ¿no? Había, o simplemente yo lo veía que me observaba, pero nunca se atrevía a decirme algo, ¿no? Y pues yo, o sea, sí era como, pues no sé, ¿no? Yo, de alguna forma, pues me tocó esa parte, que con la ayuda de Luis Gel, y desde que supimos que nosotros escogemos a nuestros padres, y después que detrás de todo el perdón, el regalo que existe, ¿no? Entonces, pues me tocó trabajar y verlo, y en verdad, esas dos cosas las pude resolver gracias a Luis Gil. Pero te atormentaba el pasado, Raúl. Lo traías Exactamente. cargando, Sí, pues sí. era el pasado y, por ejemplo, de mi relación, realmente cuando fui a pedirle perdón, según yo, ella ya ni se acordaba, ¿no? Y después de tanto tiempo, o sea, fue mucho tiempo que anduve yo cargando todo eso. Y Sí, es que que, dicen que el que trae la carga no es lo mismo que el que se supone que a lo mejor te lastimó porque ya ni se acuerda, ¿no? exactamente, o sea, y así fue, ¿no? O sea, lo único es que siempre fuimos y seguimos siendo muy grandes amigos, ¿no? Eso es bueno. Y la familia nos conocía, nos quería y pues nos veíamos bien, o sea, la familia me quería mucho de ella y todos, ¿no? Todos nos hablamos bien, por eso te digo que el día que yo, trabajando todo esto y que yo dije, pues es que sí tengo que perdonar esto, hablarlo, pero yo no lo entendí bien o traté de pensar, el pensamiento estaba erróneo, pues que yo pensaba que yo tenía que perdonar para, para liberar a ella y era al contrario, era No, liberarme era yo solo y simplemente sí, cuando ella me dijo, Raúl, ¿de qué me estás hablando? No, Raúl, ya ni me acuerdo. ¿qué? Sí, o sea, ¿qué pasa? Y no, pues discúlpame pero Raúl, de eso yo ya ni me acuerdo, la verdad. Y ya cuando me dijo eso, o sea, fue como, sentí así como un alivio, una risa también en mí, Descanso. ¿no? Porque dije, oye, tanto tiempo estar cargando esto, todo lo que hiciste, y ella ya no se acuerda, ¿no? O sea, pasó tanto el tiempo, pero lo más curioso, ¿no? Que estábamos hablando tranquilamente y ella me dijo, yo ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, no había no había nada, ¿no? Que, que discutir, que aclarar o nada. Entonces, ahí yo, en verdad, fue una lección muy grande sobre el perdón, ¿no? Porque sentí toda esa carga que yo traía, cómo se desvaneció en ese momento, ¿no? Que cuando me dijo, si yo ya no me acuerdo a qué te estás refiriendo, ¿no? Y entonces, pues sí, y con mi papá también fue muy bonito porque mi papá ya para trascender, me tocó cuidarlo, a él y a mi mamá, ¿no? Fíjate, Entonces, los dos estaban en cama. Entonces, ¿cómo te diré? Pues como estaba ahí con mi mamá y él juntos,
pues la verdad, pues yo atendía a mi mamá, y pues tenía que atenderlo a los dos. Entonces, pues estaban ahí los dos juntos. Entonces llegó un momento en que pues no había diferencia, ¿no? O sea, era atender a los dos al mismo tiempo. Cuánto amor, ¿verdad, Raúl? Pues fíjate que sí, ¿no? O sea, yo al menos, yo lo hacía por mi mamá en algún momento, porque sí te voy a ser honesto, ¿no? O sea, yo lo hacía así con mi mamá y yo decía, pues es que a mí sí me dolía que mi mamá hubiera caído, porque mi papá enfermó, pero no cayó tanto como mi mamá. Mi papá ya fue al final de su enfermedad, ¿no? Entonces, eh, pues mi mamá fue la que sí cayó, no se podía mover mucho. Entonces, pues ya se tuvo que cuidar y pues yo, en verdad, ya fue cuando yo no sentía mal, porque pues yo llegaba y pues veía a los dos y pues los tenía que atender, ¿no? O sea, y como estaban al lado, pues no podíamos hacerlo de Pues menos o no, de más, pues no, pero ¿no? de todas maneras tuviste el amor para hacerlo, a pesar de lo que sentías, a pesar de que decías, bueno, es que no fue, no era, no se hizo como me hubiera gustado, pero tuviste el amor para servir a tu papá. Y lo que te digo fue muy bonito porque precisamente la relación cambió. O sea, ¿cómo te diré? O sea, yo ya no hubo reproches, ya simplemente fue el cuidado y todo eso, pero mi papá conmigo era diferente. O sea, conmigo no me decía así nada y yo lo atendía, ¿no? O sea, había que atenderlo todo y había que pararlo a comer, que era lo que nos habían dicho los doctores, porque le Sí, empezó a salir a él ¿cómo se llama? Este, ay, ¿cómo se llama? Cuando ya están acostados mucho tiempo. las llaguitas de, Llaga. Él tenía sí, una llaga ya muy grande en sus coxis, por ahí lo tenía. Entonces de el estar doctor acostado. lo que Dicen nos que es dijo, muy doloroso. lo que pasa que fíjate que él estaba bien cuando estaba en la casa. El problema era cuando lo hospitalizábamos. La cama, como era de hule, ahí era donde se amolaban. Y así es con mi mamá luego, ¿no? Este, pero entonces a mi papá, eh, él fue muy sano, pero lo que pasa que sí ya no se quería mover. Entonces ya al último fue lo que nos dijeron, tienen que pararlo para que al menos le dé aire y por eso se recuperaba. O sea, sí se recuperaba, pero era cuando llegaba del hospital, llegaba con la llaga muy mal. Ay, qué tremendo. Entonces, mi papá no se quería parar a comer, ¿no? Y era lo único, porque nos decía, no, que se pare y ya ahí en lo que come y eso, ya al menos se le orea y va mejorando. Y sí Me es cierto, ayudaba. ¿no? Sí, Pero ¿qué crees que mi papá comía bien rápido para acostarse? Y era lo que le decíamos, no, pues con calma y todo, ¿no? Pero eso fue y ya fue casi para estar él mal, ¿no? Eh, ya más malo porque ya no se quería parar. Entonces, pues ahí era nada más eso. Pero mi papá conmigo se paraba, o sea, yo le decía, vámonos a comer. Que y era sí lo así, hace. dar unos cuantos pasos y ahí estaba la mesa. Este, y ya, ¿no? Pero conmigo no decía nada. O sea, sí se paraba y todo. Nunca me reprochó nada, no me dijo que no. Pero a mis hermanas y mis hermanos sí, les decía, no, es que no me quiero parar, me duele y todo eso. Y mi papá, ya el día que trascendió, antes de irse, todos nos pasamos a despedir de él porque él casi dormía sentado y ese día amaneció hasta abajo, abajo de las almohadas. Y yo le dije, oye, papá, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Dice, nada más súbeme
y vete a trabajar, porque eran como las 3 de la mañana. Y vete a trabajar. Y le digo, pero no estás bien. No, y sonriendo me empezó a decir, yo estoy bien, vete a trabajar, Ok. ¿no? Pero fue eso que a mí me marcó, esa sonrisa que me dio al final, ¿no? O Qué sea, bonito, ¿verdad? sí, la verdad. Y Qué fíjate que fue bonito. un gesto que todos nos tocó hacer. O sea, ese día todos pasamos a levantarlo, a subirlo, y todos lo mismo le dijimos, ¿no? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Y a todos nos mandó a trabajar, ¿no? Y ya yo, como a esa hora yo me iba a formar a la ruta, yo iba llegando a la ruta cuando me hablan mis hermanos y me dicen, ¿sabes qué? Regrésate porque mi papá está mal, ¿no? Que ya cuando llegué, no, él ya había trascendido, pero todos estábamos ahí cuando pasó y ya. Sobre todo te tocó atenderlo, cuidarlo, dar de ti, darle ese amor. Digo, hay muchas cosas que pueden haber pasado, pero eso último es lo que guarda tu corazón, ese sentimiento y esa sonrisa que te dedicó, ¿no? Esa sonrisa, pero es lo que te digo, ya el cambio que yo ya traía, ¿no? De pues eran mis papás, me había tocado cuidarlos, de alguna forma, yo ya como que ahí empecé a ver los regalos, ¿no? Que realmente me empezó a dejar, o sea, eso mismo del lugar en que estaba, todo lo que yo había hecho, ¿no? O sea, si él lo hubiera hecho, pues yo no lo hubiera hecho, ¿no? Pues Entonces, de sí, alguna forma, eso me forjó para, para estar en el lugar que estaba, ¿no? Y y eso te y fortalece ahora, ¿no? sí, la verdad sí, porque no, y fíjate que yo fui el que lo llevé a Alcohólicos la primera vez. También eso era lo que pasaba, ¿no? Pero yo porque yo trabajaba en una buena empresa y él no me dejaba dormir. O sea, yo no podía dormir y pues me tenía que ir a trabajar. Llegaba De tarde tres. de la empresa y tenía que irme temprano, pero también ahí no era de, ¿cómo te diré? Bueno, yo ahí saqué siempre que estuve los 3 años, el premio Puntualidad, de puntualidad y asistencia. asistencia, ¿no? Sí, o sea, era una buena empresa y pues había buenos premios y pues yo así me acostumbré, no era lo que estaba así acostumbrado, pero no me parecía bien que pues no me dejara dormir, o sea, yo llegaba cansado y no podía dormir. Y mis tías se enojaban porque decían, oye, pero si no les hace nada, no, pues no nos hace nada, pero está hable y no nos deja dormir, Sí, no, claro, no no descansabas. descansábamos. Pues fíjate lo importante, Raúl, porque en este libro de Luis El Hay, de Tú puedes sanar tu vida, de eso se trata, precisamente de ir sanando esas cosas que en algún punto de la vida nos dañaron, pero podemos trascenderlas. Claro, sí, bueno, es esa parte de la comprensión, ¿no? Y también el entendernos nosotros mismos, ¿no? O sea, ser de alguna forma compasivos con nosotros mismos. Sí, quizás nos equivocamos mucho, quizás de alguna forma no correspondimos a nuestros papás como debería de haber sido. Yo digo, por ejemplo, con mamá, ¿no? O sea, un poquito más de apoyo económico a lo mejor, ¿no? Que yo realmente también como siempre vi que ella nos apoyaba, pues yo trataba de darle lo más que podía, ¿no? Claro, Pero pues éramos 7, ¿no? Y pues ya la mayoría pues ya iba a la secundaria, ya estaban en las carreras técnicas, y como quien dice a los chicos, pues sí les tocó apoyarlos, ¿no? El penúltimo es licenciado, ¿no? Y a él me tocó así apoyarlo mejor.
claro. ¿no? El más chico no quiso, él quiso dedicarse a los deportes, un buen futbolista, pero no, nunca quiso. Deportista porque hasta americano, básquetbol, destacaba, pero Sí, no quería estudiar, no quiso estudiar y pues yo lo que le decía era que gracias al deporte lo podían apoyar, ¿no? Pero no, era una nunca manera. quiso. Sí, sí, porque era muy bueno, pero Pues no, él no quiso. precisamente, fíjate que el tema de ahora es, ¿podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado? ¿Quieres que te lea un poco del libro, Claro, Raúl? Vamos a claro que sí. compartirlo. Dice, el pasado ya pasó, ya no podemos cambiarlo, sin embargo, podemos cambiar nuestros pensamientos acerca del pasado. Dice aquí, qué tontería castigarnos en el momento actual porque alguien nos hirió en un lejano pasado. Con frecuencia digo a las personas con profundos patrones de resentimiento, por favor, trata de resolver el resentimiento ahora, cuando es relativamente fácil. No esperes hasta que esté bajo la amenaza del bisturí del cirujano de un lecho de muerte, cuando también puedes tener un enfrentamiento de pánico. Dice aquí, cuando somos presas del pánico, resulta difícilmente enfocarnos en nuestra mente en el trabajo curativo. Antes necesitamos darnos tiempo para disolver los temores. Si optamos por creer que somos víctimas indefensas y que todo es inútil, entonces el universo nos apoyará en esta convicción y nos iremos por la coladera. Es vital que liberemos esta idea, creencias anticuadas y negativas que no nos apoyan ni nos nutren. Incluso nuestro concepto de Dios debe de ser uno que esté a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Pero para liberar el pasado, debemos de estar dispuestos a perdonar. Qué interesante, ¿no? Sí, Fíjate qué profundo esto, ¿no? Dice, necesitamos optar por liberar el pasado y perdonar a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos. Tal vez no sepamos cómo perdonar, quizás no querramos perdonar, pero el solo hecho de decir estamos dispuestos a perdonar inicia un proceso de curación porque para curarnos es imperativo que nosotros liberemos el pasado y perdonemos a todo el mundo. Te perdono por no ser como yo hubiera querido que fueras. Te perdono y te libero. Esta afirmación nos libera a todos. ¿Cómo la ves, Raúl? no, muy interesante. Y te digo que de alguna forma, eh, ¿cómo te diré? El perdón no Es que significa, el perdón está en todo y como dice Luis Hay, empezando por nosotros mismos, porque realmente el de enfrente no nos está dañando, nos dañan nuestras creencias, nos dañan, pues a veces nuestra poca autoestima, nos daña el que creíamos que, pero no era verdad, somos nosotros. Entonces, qué bonito aprender a perdonarte tú primero, a perdonarnos nosotros por lo que permitimos que nos sucediera y a liberarnos. Fíjate cómo te libero, te perdono, te suelto y te dejo ir. Qué liberación, ¿no? sí, no, pues es lo que te digo, yo durante mucho tiempo, pues estuve eh, y me quedé estancado y amargado, ¿no? Y, y simplemente era soltar, liberar y crear, Solamente, sí, o sea, era un pensamiento que tenía yo ahí estancado, ¿no? O sea, y era mío,
no era de nadie más, era solo mío, que simplemente era soltar, ¿no? Y en verdad cuando sucede esto, es lo que te digo, es un peso tan grande Es una liberación. que dices, o sea, ¿qué chiste tenía que yo estuviera cargando todo esto durante tanto tiempo, ¿no? O sea, Y ese porque da sufrimiento hasta que risa, prolongaste. sí, o sea, y, o sea, ¿cómo te diré? Es que yo cuando vi su sonrisa y cuando simplemente me dijo, Ya ni me Raúl, ¿de acuerdo. qué me estás hablando, no? O sea, ¿qué pasó? Yo ahí como que todo ese sufrimiento, todo ese dolor que yo tenía, todo eso que me había limitado y todo eso que dejé de hacer, según por no tener ese perdón, ahí me di cuenta, ¿no? De que dije, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuántas cosas he dejado de hacer? Cuántas Bueno, limitaciones, ¿no? ajá, y todas las cosas que haces, ¿no? O sea, porque hasta ahí mismo, fíjate que yo realmente, ahí fue cuando empecé a tomar, pero verdaderamente a tomar, ¿no? Y En palabras mayores. exactamente, bueno, yo, fíjate que mucho tiempo con esta chica nos íbamos a los bailes y yo no tomaba en ese entonces, o sea, no tomábamos, sino nos dedicábamos a bailar y precisamente por eso nos hicimos novios, ¿no? Porque mucha gente, como nos veía bailar desde mucho tiempo atrás, 10 años, yo creo casi, de que íbamos a fiestas, pues nos veían cómo bailábamos y nos entendíamos muy bien, ¿no? O sea, eso fue lo que nos atrajo Los unió mucho, de alguna manera, mucho, sí. mucho, porque en verdad, ¿cómo te diré? Y aún, ¿no? Yo creo bailo con ella y nos entendemos, o sea, fue mucho tiempo de baile, nos entendíamos y todo, nos gustaba la misma música y eso fue lo que creó todo eso, ¿no? Este, pero cuando empecé a tomar, hasta yo empecé a dejar de ir a bailar, que era lo que me encantaba, ¿no? Y me daba risa porque, pues yo decía, o sea, si bailábamos bonito, o sea, cuánto tiempo perdí y hasta pude bailar mucho mejor Claro, de cuando bailaba, ¿no? O sea, la verdad sí, porque era algo que nos encantaba. Y también el hecho de que, pues, cuánto tiempo perdí dinero tomando, y ¿no? el Y con daño la que te decepción. hace en cuerpo. Ajá, o sea, las desveladas y todo. Y Fíjate, al no perdonar, Raúl, esas emociones se van a nuestro cuerpo y vienen enfermedades. Y qué bonito cuando perdonas, cuando liberas, cuando sueltas y dices, ok, el pasado no lo podemos cambiar, pero el aquí y el ahora sí. no, Yo y decido lo fíjate que que yo, siento. por ejemplo, te digo que empecé a tomar mucho, que llegó un momento en que no recuerdo cuántos años fueron que yo no pude ver un domingo amanecer, ¿no? O sea, amanecer, amanecer, porque nos la amanecíamos y pues ya borrachos nos íbamos, nos dormíamos, o sea, tomábamos toda la noche, pero yo ya despertaba tarde los domingos, ¿no? O sea, a las 2, 3 de la mañana, Qué de la bárbaro. tarde, ¿no? Y mal, o sea, y yo era lo que decía, ¿cuánto tiempo dejé de ver un domingo en la mañana, ¿no? Y estar tranquilo. Claro. Por todo esto que va causando y que en verdad, pues si no enfermé tanto, al menos llegó el momento en que sí ya me di cuenta, ¿no? De que dije, pues ya tienes que pararle, porque ya, o sea, en verdad no saber de un domingo en la mañana Sí, durante está mucho difícil tiempo, porque, ¿no? fíjate, aquí nos dicen, cada vez
que nos enfermamos, necesitamos buscar en nuestro corazón para saber a quién debemos de perdonar. El curso de milagros afirma que toda enfermedad proviene de un estado de no perdón. ¿Te imaginas? Y que cada vez que nos enfermamos necesitamos buscar en nuestro alrededor para saber, para ver a quién debemos de perdonar. Y ese concepto ya agregaría que esa persona a quien te cuesta trabajo perdonar es a la que más necesitas soltar, Raúl. Perdonar significa soltar, liberar. No tienes nada que ver con un comportamiento de perdón. Solo se trata de liberar todo. No es necesario saber cómo perdonar. Lo único que necesitamos hacer es estar dispuestos a perdonar. El universo se encargará de hacerlo. Dice, comprendemos muy bien nuestros propios sufrimientos, pero cuán difícil resulta para la mayoría entender que ellos, quienes quiera que sean, quienes más necesitamos perdonar, también sufrieron. Hay que pensar en el otro, Raúl, porque ellos también están sufriendo. Necesitamos comprender que ellos hicieron lo mejor que pudieron con la comprensión, conciencia y conocimiento que tuvieron en ese momento. Yo esto lo llevo mucho a nuestros padres, porque luego somos muy fáciles de juzgar y decir, ah, es que papá me hizo, mamá me hizo, pero espérate, si tú piensas detenidamente y siente, ok, mi papá, mi mamá hizo lo mejor que pudo en ese momento con el conocimiento que tenía en ese instante. Y yo sé que si hubieran tenido otro tipo de conocimiento, otro tipo de sabiduría, lo hubieran hecho mejor. Cuando yo aprendí esto, cuando yo lo leí por primera vez y dije, es cierto, y nosotros también, yo estoy segura que hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos en este momento. Y eso no sabes, yo siento como una liberación porque no hacemos cosas que sean por mal o cosas negativas, simplemente porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Sí, Y entonces es muy liberador, la verdad. ¿Tú qué piensas, Raúl? no, fíjate que también otra cosa importante, ¿no? O sea, el hecho de no conocer realmente a lo que pasaron ellos, Exacto. porque esa es otra parte, ¿no? O sea, pensamos en nosotros, en lo que hemos vivido, pero realmente reconocemos lo que vivieron ellos, nuestros papás, y que les tocó ¿Qué tipo vivir, de ¿no? vida llevaron, no? Exacto. Y a mí Sí. una parte que me ha conmovido fue eso, ¿no? O sea, empezar a saber de la historia de mi papá, que la verdad, nada que ver con lo que yo tuve. O Y ahí sea, te diste cuenta. no, pues es que verdaderamente ahí te das cuenta cómo yo quería que él me apoyara cuando él realmente no tuvo papá, ¿no? Y realmente también su mamá no tenía tiempo de atenderlo, ¿no? Y su vida que tuvo, o sea, y también el punto que él alcanzó sin el apoyo de nadie, Pues ¿no? sí, Y qué ahí realmente difícil. es cuando empiezas a trabajar esta parte de, 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 de empoderarte, ¿no? Porque, como decimos, o sea, ellos no tuvieron quizás el amor, pero sí, de alguna forma, sí nos apoyaron, de alguna forma nos apoyaron para guiarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que le agradezco mucho a mi papá fue el hecho de que yo veía cómo leía, ¿no? Okey. A pesar de que él tomaba mucho, parecía una revista humana, porque también todos iban y le preguntaban.
Yo les digo enciclopedias. Ajá, era una bueno, él llevó varias enciclopedias, ¿no? Pero él, todo lo que le preguntabas, y también eso era como algo que a mí también me reflejaba, ¿no? El que mi papá sabía todo. Y en verdad todo lo que le preguntabas no lo inventaba, ¿no? Sino lo Sabía, sabía. qué Y él interesante. se jactaba porque era lo que decía, o sea, este, pues si estás estudiando es para que tú sepas, ¿no? Pero en verdad todo lo sabía y todos le preguntaban y él sabía todo. Pero esa parte es lo que te digo que a mí de alguna forma me ayudó, porque como sea, pues yo empecé a agarrar libros, empecé a agarrar Claro. lecturas, ¿no? Que es lo que me ha soportado a través del tiempo, ¿no? Eh, y fue algo muy importante también, ¿no? El que de alguna forma, el saber que al leer, pues puedes conocer otras cosas, ¿no? Sí, cómo no. Y fíjate, por ejemplo, aquí lo que dice Luis Hay. Dice que cuando alguien llegaba a ella, porque tú sabes que ella daba sesiones, ¿no? Que ella Claro, atendía a las personas. Dice, cuando la gente llega a mí con problemas, no me importa de qué se trata. Puede ser mala salud, la falta de dinero, relaciones pues insatisfactorias o creatividad reprimida. Solo trato de una cosa, que se amen a sí mismos. Oye, qué solución, ¿no? Digo, qué bonito. Solamente, y lo más importante es amarse uno a sí mismo, aceptarse. Encuentro que cuando realmente nos amamos y nos aceptamos y nos aprobamos exactamente tal y como somos, entonces todo funciona en la vida. Es como si ocurrieran pequeños milagros en todas partes. Nuestra salud mejora, atraemos más dinero a nuestra vida, nuestras relaciones son más satisfactorias y comenzamos a expresarnos de una manera creativamente realizadora. Todo esto puede parecer y ocurrir sin que nosotros siquiera lo intentemos. Amarte y aprobarte crean un espacio de seguridad, de confianza, de merecer y aceptar. Todo esto generará una organización en tu mente, creará relaciones más afectuosas en tu vida, traerá un nuevo empleo y, y un mejor lugar donde vivir e incluso permitirá que el peso de tu cuerpo se normalice. La gente que se ama a sí misma y a su cuerpo no abusa en sí para hacerse daño a sí misma o a los demás. Dice que la autoaprobación y la autoaceptación en estos momentos son las claves principales para los cambios positivos en que todos los campos de nuestra vida. El amarse a sí mismo comienza con jamás criticarnos por ningún motivo. La crítica nos encierra en el mismo patrón que estamos intentando cambiar. El ser comprensivos y amables a nosotros mismos nos ayuda a lograr el cambio. Recuerda que te estás criticando duramente, que lo has hecho durante muchos años y no ha funcionado. Intenta tratar de aprobarte, de aceptarte y de amarte. Yo creo que tiene mucha razón Luis Hay. Si nosotros nos damos aceptación y nos amamos, pues podemos dar eso a alguien más también, porque si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Y tú sí, reflejas quien tú eres. Si tú te aceptas, pues eso estás reflejando enfrente, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Que cuando llegaba la gente decía, no importa qué tiene, no importa qué es lo que le pasa, ámense. Primero ámense a sí mismos,
aceptación y ya después el perdón y todo lo que conlleva te abre las puertas a una mejor vida. ¿Cómo la Sí, ves, Raúl? ¿Verdad que está muy bonito lo que nos tocó leer hoy? no, está perfecto y pues en sí el reconocimiento es ese, ¿no? La verdad, eh, y es algo como que no alcanzamos a entender al principio, ¿no? Y no sabemos esta parte tan importante, ¿no? El autoamor, el trabajo con uno mismo, Con uno porque mismo. lo que pensamos es que tiene que cambiar nuestro entorno, que tienen El que otro, cambiar los demás, que el tienen otro. para podernos tratar, para podernos entender, pero realmente cuando empieza el trabajo en nosotros mismos y nosotros mismos nos empezamos a autorreconocer, a valorar, a amar, a ser compasivos con nosotros mismos, ahí empieza nuestro poder, ¿no? Y ahí mismo cuando nosotros nos empezamos a querer, se va reflejando y todos los cambios se van dando desde nosotros, ¿no? Y es un cambio tremendo, ¿eh? Exacto, sí, pero, o sea, que al principio uno no alcanza a ver eso, ¿no? Es lo que yo te digo. Nos podemos quejar de los demás, podemos pensar que los demás, como me pasó a mí, del perdón, como me pasó con mi papá, que yo pensaba que ellos eran los que tenían que entender, ¿no? Y fue realmente cuando yo empecé a reconocerme, cuando yo empecé a, a trabajar verdaderamente esto, ¿no? A trabajarlo, a, porque también es, todos los ejercicios, todo lo que ella nos da, es para estarlos utilizando. Es lo mismo, es una práctica Sí, y diaria, las estoy afirmaciones. viendo en el libro, Raúl, que la semana que entra va a estar fantástico, porque ¿sabes lo que vamos a ver? Va a ser cómo Luis Hay daba una sesión Ajá. cuando llegaba la gente. Y entonces aquí vamos a poder leer cómo eran que solucionaba las relaciones, cómo le preguntaba a las personas que llegaban a verla, por qué su vida no funcionaba, qué está ocurriendo en tu vida, si es de salud, si era dinero, si era por trabajo. Y vamos a hacer un ejercicio muy bonito la semana que entra. Así es que vamos a pedirles que, bueno, primeramente, gracias por habernos acompañado ahora, sobre todo las personas que van a verlo después. Y la semana que entra vamos a tener una sesión y vamos a aprender cómo Luis Hay daba sus sesiones. Y vamos a tener un muy bonito ejercicio que nos va a ayudar a nosotros. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el tema de la próxima semana? Pues aquí es el capítulo 2 y dice, ¿cuál es el problema? Pero realmente lo que ella dice es una sesión con Luis Hay. Qué lindo. Sí, porque aquí te va llevando de la mano paso a paso cuando alguien iba a verlo, qué preguntaba, qué era lo que le interesaba más. Te digo Entonces, que por ahí hay videos de ella en donde está en conferencia y llegan personas a preguntarle. Y ella y dice que si pueden inmediatamente, tener a la mano una hoja y un lapicero para que escriban el ejercicio que vamos a hacer la semana que. perfecto. Sí, y antes de irnos, recuerda que tenemos nuestra afirmación de la semana. Adelante, Raúl. Pues ahora lo traemos impreso y Ok, nos lo encontramos y aquí está. Y estamos hablando del excelente. pasado, ¿verdad? Sí, Pues nos lo vamos a llevar y aquí está. El pasado ha terminado, ya no tiene poder en el presente.
Los pensamientos de este momento crean mi futuro. Y ese es nuestra afirmación de esta semana poderosa, que se las dejamos para que en verdad la apliquen, para que en verdad la lleven a cabo y queremos que en verdad nos compartan cómo les va con sus afirmaciones, ¿no? Esta es la segunda y está muy bonita. El Muy pasado bonita. ha terminado, ya no tiene poder en el presente. Los pensamientos de este momento crean mi futuro. Y así es, lo que pensamos hoy es lo que tenemos mañana. Así es. Así que, pues antes de irnos, pues vamos a cerrar nuevamente y gracias Betty por tu compartir, muy hermoso todo, en verdad, muy valioso todo lo que nos compartes, muy valioso esto que nos adelantas y cuál es el problema. Una sesión con Luis Hale, que es Una, nuestra próxima semana. Bueno, entonces, pues los invito a cerrar los ojos, los invito a tomar una aspiración profunda y asimismo agradecido y bendecido por cada palabra expresada, cada pensamiento. Y esta afirmación que nos vamos a llevar el día de hoy, y simplemente reconociendo estar rodeado por la acción afirmativa divina y sabiendo que ésta fluye por medio de toda mi experiencia. Aparto pacientemente toda duda o temor que entra en mi mente y acepto con resolución solo las cosas maravillosas del reino de Dios, aquí y ahora, pues Dios es todo el poder que existe, toda la presencia que existe y toda la vida que existe. Y solo eso que es la naturaleza de Dios entra en mi vida. Así, totalmente, en total compasión hacia mí mismo también, a mi entendimiento. Y simplemente agradecido y bendecido de este reconocimiento, de saber que todo ha quedado atrás y es el momento de crear mi futuro. Simplemente lo cerramos y simplemente lo soltamos diciendo y así es, amén. y así es, amén. Y gracias, buenas noches. Buenas noches.